Poder dar unas pinceladas de lo que tiene que ver con violencia intragénero. Yo creo que lo fundamental es entender que es una violencia muy invisible, de la que hay muy poquitos estudios. Creo que desde aquí se han abordado todos los estudios internacionales. A nivel nacional, como digo, hay muy poco. Los primeros fueron Aldarte, que sí que lo sacaron hace ya bastantes años, por lo menos se empezó a hablar de ello. Luego un informe de la FEL de 2011. Y ahora se ha sacado otra encuesta desde Kogan, con ayuda de la mesa técnica en la que estamos participando. Se ha creado en consejería una mesa técnica, ahora participa además también colegas, una mesa técnica sobre violencia intragénero para abordar esta realidad. Está todavía, como digo, muy poco estudiada, se sabe muy poco sobre ella, ni siquiera tiene un protocolo de intervención claro, y esa es una de las cosas que desorienta mucho a las víctimas. La ley de violencia de género, por la propia naturaleza, solo protege a las mujeres que sufren malos tratos por parte de los hombres, lo que se suele conocer como violencia machista, para dejar más claro que la idea de violencia de género, que parece que fuera un poco más técnica, pues para bajar al terreno social, la designamos con el nombre de violencia machista, ¿no? Y claro, por la propia naturaleza, todas las personas LGBT quedan al margen de esta protección. Nosotros somos muy prácticos, a nosotros no nos da igual cómo se consigan estos derechos, si mediante la ampliación de la ley de violencia de género que nosotros contemplamos en el pasado, que yo creo que lo que provoca es división y no unión dentro del colectivo y dentro de la sociedad, o mediante una ley ad hoc. Por ejemplo, una ley LGTBI a nivel nacional que reconozca este tipo de derechos. El impacto emocional que traen es muy similar al de las víctimas que puede haber en parejas por violencia de género. Y la escalada de violencia y las fases de violencia que se producen hemos observado, y eso también lo han sacado en bastantes estudios, también lo sacó otra compañera, Lidia Mendieta, que está en el SABI, también participa en la mesa técnica, que la escala de violencia, como digo, es muy similar. O sea que en ese sentido, y los estudios internacionales también se ha comprobado. En este momento, nuestra reivindicación es que estos derechos que se han conseguido gracias a las reivindicaciones de la mujer, que se extiendan a otros colectivos, muy en concreto el colectivo LGBT. ¿Por qué? Porque no supone quitar derechos a las mujeres maltratadas, sino extender estos derechos que gracias a su lucha se han conseguido, los tienen. Lo que ahora nos preocupa es la inexistencia de un protocolo a seguir para estos casos, en qué centro se va a atender este tipo de casos, etcétera, etcétera. Todavía no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un protocolo de aplicación específico de algo que contempla leyes aprobadas ya por los parlamentos autonómicos, y hay muchas que, por ejemplo, la más antigua es la ley gallega del 2014, a la más reciente de Murcia y Baleares, que se han aprobado y que deben pues un montón de protocolos que desarrollar. El hecho de ser invisible, porque todavía hay muchos mitos, la idea de que una mujer no puede ejercer violencia física, que no puede haber abusos sexuales, y de hecho sí los hay, entre hombres igualmente los hay. Pensar que quizás la persona que sea físicamente más corpulenta es la que va a manipular, y no siempre es así, es decir, el control no se corresponde necesariamente, con lo cual también hay muchos mitos que hay que empezar a bajar, ¿no? Y que las personas se sientan libres de poder hacer una denuncia. Mucha gente tiene mucha vergüenza, muchos hombres no se atreven, y hemos visto casos que han ido a la Guardia Civil y la respuesta ha sido bastante lamentable, casi de mofa. Las parejas LGBT tienen una dificultad añadida para reconocer los malos tratos, que es que muchas veces hay quien decide mantener su opción sexual, no en secreto necesariamente, pero sí en silencio, Claro, cuando tienes que reconocer, dices en la Guardia Civil, tienes que reconocer dos cosas: tienes que franquear la barrera de reconocer que estás sufriendo malos tratos, contárselo a alguien más, pero tienes que franquear otra barrera más, que es decir, soy homosexual. Y las dos pueden ser muy difíciles, y sumadas pueden suponer el silencio, puede suponer la condena al silencio. Nosotros creemos que es hora de que las fuerzas políticas pues se pongan a la labor de forma consensuada, en que vean la realidad, que es una realidad que existe,
que es invisible porque no existen estudios en España ni tampoco a nivel estadístico, pues la policía está en este momento pues recopilando este tipo de datos. Ese 016 como símbolo de los derechos que han conseguido la mujer tiene que amparar, tiene que dar respuesta, sea el 016, sea el 017, no importa cuál sea el número, pero las personas LGBT tienen que tener facilidad para que puedan sobreponerse al silencio de los malos tratos, poder contar que están sufriendo malos tratos y, en consecuencia, que los poderes públicos puedan ayudarles y puedan sacarles de esta situación de malos tratos.